Desde tiempos inmemoriales, los vampiros han capturado nuestra imaginación, habitando leyendas y relatos oscuros que nos han mantenido despiertos por la noche. Pero, ¿qué hay detrás de estos seres sobrenaturales que nos fascinan tanto? En este video, exploraremos el intrigante mundo de los vampiros, su origen, las creencias que los rodean y cómo han evolucionado a lo largo de los siglos. Prepárate para descubrir los secretos ocultos de la noche, donde la línea entre la realidad y el mito se desdibuja. Bienvenidos a Misteriópolis, secretos del mundo vampírico. Origen. A principios del siglo XVIII, decenas de personas en Serbia comenzaron a morir misteriosamente, supuestamente perseguidas por sus vecinos muertos, y luego de experimentar una sensación de asfixia o respirar con dificultad justo antes de morir. Dos pequeños pueblos en particular, Medveda en el sur de Serbia y Kisiljevo en el noreste, estuvieron en el centro de estos rumores. Las aldeas estaban separadas por 200 kilómetros, pero informaron de un patrón similar de incidentes curiosos en el transcurso de una década. Médicos austriacos viajaron hasta allí para investigar la causa de estas muertes y elaboraron informes detallados sobre todo lo que descubrieron. Los hallazgos llegaron rápidamente a la prensa austriaca y más tarde a los círculos académicos. El historiador alemán Thomas M. Bohn, autor de Vampiros, el origen del mito europeo, dice que así fue como apareció por primera vez la palabra vampiro en un diario austríaco llamado Wienerisches Diarium en 1725. 5 casos de vampiros reales de los que nunca escuchaste hablar. 1. Peter Plogović. Era un hombre nacido en Serbia que falleció en algún punto de 1700. Semanas después, 9 personas murieron repentinamente de una misteriosa enfermedad. Como dato curioso, todas dijeron antes de morir que Peter Plogović se apareció en sus sueños para estrangularlas. Antes de morir también misteriosamente, el propio hijo de Peter dijo haber visto a su padre en la cocina, 3 días después de su muerte, pidiendo comida. La viuda de Peter huyó de la ciudad tras denunciar que su marido muerto se le apareció una noche para exigirle un par de zapatos. Las autoridades exhumaron el cadáver de Peter. Se informó que respiraba y que sus ojos estaban abiertos y se movían. Le clavaron una estaca en el corazón, lo que provocó un chorro de sangre. Las muertes y los sueños terminaron abruptamente en la aldea donde antes vivió Plogović, uno de los vampiros históricos más famosos. 2. El vampiro del castillo de Alnwick. Los hechos sobre el vampiro del castillo de Alnwick fueron registrados por un cronista inglés llamado Guillermo de Newburgh. Relató la historia de un hombre que regresó de entre los muertos después de morir mientras espiaba a su esposa, quien le era infiel. El hombre estaba agazapado en el tejado y se cayó. Tiempo después, regresó bajo la forma de un cadáver andante y putrefacto que atacaba a los vivos. Un sacerdote reunió a algunos de sus feligreses para buscar la tumba del reviniente. La abrieron y apuñalaron el cadáver con una pala. La sangre caliente que emanaba del cuerpo confirmó las sospechas del religioso. El hombre se alimentaba de la sangre de los vivos. Quemaron el cadáver y cesaron los ataques. 3. El vampiro de Crogling Grange. Este suceso comenzó cuando la familia Cranwell fijó su residencia en Crogling Grange, en Cumbria, en el siglo XIX. Lady Cranwell notó luces extrañas en el jardín, pero no le dio importancia, hasta que se despertó y vio las luces al lado de su ventana. Con horror, se dio cuenta de que no eran luces, sino ojos. La mujer se quedó helada al ver que algo retiraba los cristales uno a uno antes de introducir una mano podrida para abrir el pestillo. Sus hermanos la oyeron gritar y corrieron a ayudarla. Cuando llegaron a su habitación, vieron que su hermana sangraba profusamente por el cuello mientras una figura escapaba por la ventana.
Los tres pensaron que un vampiro era el responsable de los hechos. Por fortuna, Lady Cranwell sobrevivió al ataque. Los hermanos planearon cómo capturar a la criatura. Lady Cranwell fingió dormir en la misma habitación a la espera del regreso de su atacante. Cuando el vampiro intentó entrar de nuevo por la ventana, los hermanos saltaron con pistolas y le dispararon, pero el monstruo huyó herido al bosque cercano. Al día siguiente, los hermanos y unos cuantos acompañantes registraron el cementerio hasta que encontraron una cripta abierta. Dentro había huesos roídos y un ataúd abierto que contenía un cadáver putrefacto con una herida de bala reciente. Los días del vampiro terminaron cuando quemaron su cuerpo. 4. Huregrando. Fue un campesino de Istria, Croacia, que murió en 1656. Su caso es importante en el folclore vampírico, ya que fue la primera vez en la historia que la palabra vampiro se aplicó oficialmente a una persona. Según los lugareños, Grando comenzó a deambular por el pueblo de noche y llamaba a las puertas de las casas. Cuando no estaba haciendo eso, se dedicaba a molestar a su viuda para pedirle que tuvieran sexo. Llegó un momento en que los habitantes se cansaron de vivir aterrorizados por un no muerto, así que pidieron la ayuda de un sacerdote local, quien se enfrentó a Jude Grando. El cura ahuyentó con una cruz al vampiro, quien huyó hasta su tumba. El cura y algunos aldeanos lo persiguieron, lo desenterraron y decapitaron su cadáver. Con eso acabó el reinado de horror del vampiro croata, uno de los casos más dramáticos y tétricos de los vampiros históricos. El vampiro de Gorbals. Esta historia comenzó el 23 de septiembre de 1954, cuando alguien llamó a la comisaría de policía de Gorbals, un suburbio a las afueras de la ciudad escocesa de Glasgow, para alertar sobre la presencia de niños y adolescentes dentro del cementerio Southern Necropolis. El agente Alex DeProse decidió acercarse hasta el lugar. Lo que encontró fue algo que jamás había visto en su carrera como agente de la ley. Los niños se encontraban en ese sitio, llevados por los rumores que afirmaban que un vampiro con dientes de hierro se había llevado a 2 niños. Con armas improvisadas, los menores estaban reunidos para cazar al vampiro y rescatar a los niños secuestrados. DeProse logró hacer que los niños y sus familias regresaran a casa. Pero el hecho no pasó desapercibido para las autoridades, quienes se preocuparon por la influencia que podían tener los cómics estadounidenses de terror en la imaginación de los niños. El 6 de mayo de 1955, el Parlamento británico aprobó la Children and Young Persons, con la cual se intentó prevenir la difusión de determinadas publicaciones supuestamente nocivas para los más jóvenes. El caso del vampiro de Gorbals todavía se recuerda como una anécdota curiosa en la localidad cuando se habla acerca de vampiros históricos. Y así concluye nuestro viaje por el fascinante mundo de los vampiros. Esperamos que hayas disfrutado de los misterios y secretos que hemos desvelado. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si quieres seguir explorando más temas intrigantes como este, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Gracias por acompañarnos en esta aventura nocturna. ¡Hasta la próxima!